Hola y sean bienvenidos a nuestro canal, Espacios Ocultos, donde la ciencia y lo paranormal se unen para abrir tu mente. En este video te colocaremos una interesante charla que sostuviera el investigador español, JJ Benítez, en donde responde preguntas de varios de sus lectores. Pero antes, no olvides suscribirte al canal, dar un me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Bueno, muchísimas gracias por haber acudido. No consigo superar la timidez. Empecé a presentar libros en el año 75 y estoy hecho un verdadero flan. Pero bueno, espero que se me vaya pasando poco a poco. Mis primos, parece una broma, pero no lo es. Empezó como una broma porque entre ciertos investigadores empezamos a referirnos a estos seres, a estas civilizaciones no humanas, en las que yo ya les adelanto que creo absolutamente, como nuestros primos. Y bueno, pues se ha quedado ahí. Hasta cierto punto incluso yo creo que teníamos cierta razón, porque un poco son de la familia, o bastante. No está en este libro, está en otro que estoy preparando, pero a mí hay una frase en el Antiguo Testamento que me llamó mucho la atención desde siempre. O sea, hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza, en plural. Entonces, bueno, conforme fui investigando me di cuenta que los Elohim, los dioses en plural, pues podían ser estas civilizaciones o alguna de estas civilizaciones que en un momento determinado, mucho antes de que estuviera el hombre como ser inteligente en la Tierra, decidieron establecer un plan para este mundo, ¿no? Para este planeta. Y dada su avance tecnológico, por llamarlo de alguna manera, pues pudieron crear un ser híbrido con sus propios genes, algo que hoy la genética empieza a entender, ¿eh? De ahí que, bueno, pues quizás una determinada clase de animales, más o menos los primates, siguieron su camino y otra rama, bueno, pues con una hibridación por parte de los genes de esta civilización, siguieron el suyo. Y nosotros seguramente hemos sido el resultado de esa división, ¿eh? Por eso digo que hay una cierta relación de familia, aunque muy lejana quizás y muy remota, pero bueno, familia después de todo. Y además yo creo que después estas civilizaciones nos han seguido visitando constantemente, y todavía lo hacen, por supuesto. No, en mis primos no van a encontrar ustedes la solución a los grandes enigmas del fenómeno ovni. Simplemente son intentar responder a un par de preguntas como continuación de Solo para tus ojos. Es decir, ¿desde cuándo están aquí? Se supone que desde siempre, o que se supone que desde la más remota antigüedad. Y ahí van a encontrar ustedes testimonios de pinturas rupestres, de grabados en las rocas, que son muy elocuentes, que son muy significativos. Hombre, yo recuerdo en una ocasión que subimos, la primera ocasión que subí al Tassili Nayer, en el sur de Argelia, a mí me impactó mucho una pintura donde se ve a un individuo con una escafandra, con un traje hinchado y con una especie de cuerda o de tubo que le une por la espalda, por la cintura, a un objeto que está posado en el suelo, de tipo ovoide. Este individuo lo que hace es arrastrar a 4 mujeres desnudas, negras, se supone que hacia el interior de ese objeto, de esa nave. Claro, esta pintura, como otras muchas de allí, de las 5.000 y pico que hay en el Tassili, pues tiene aproximadamente entre 9, 10, 14.000, 12.000 años de antigüedad. Naturalmente, todos los que la ven, los que ven esa pintura, se hacen la misma pregunta, ¿no? Bueno,
¿esto cómo es posible, ¿no? Hace 9.000 o 12.000 años, me da igual. Alguien vio descender en la meseta del Tassili un objeto, algo, y salir unos seres provistos de unas escafandras. Pero fíjense que a mí no me cuadraba mucho. ¿Por qué? No me cuadraba que lo hubieran dibujado los naturales del Tassili, porque lo que es el cierre de una escafandra o una cremallera o incluso unas botas, aunque las botas sería más discutible, no entraban en la concepción de esos naturales del Tassili en esa época. Y no me cuadraba, es decir, entonces llegó otra idea. ¿Y si lo hubieran pintado los mismos seres que habían descendido en ese lugar? Es decir, ¿y si se hubieran autorretratado? Bueno, esa fue una pregunta que estuvo ahí en la cabeza dando vueltas, hasta que un día una universidad italiana que estaba estudiando las pinturas del Tassili hizo un análisis de la pigmentación y se encontraron con algo sorprendente. En el aglutinante de la pintura aparecía un elemento que se llama caseína. La caseína es un elemento de la leche que para separarlo necesitas un cierto instrumental. Entonces, claro, yo lo vi con cierta claridad. Dije, es imposible que los naturales hayan podido separar la caseína de la leche, porque no tienen medios. Sí tienen o sí tenían esos medios los seres que descendieron en la meseta. Por tanto, cabe la posibilidad de que quien pintó esas o algunas de esas pinturas fueran los propios astronautas, entre comillas. Después he seguido recorriendo el mundo y he visto pinturas extraordinarias y grabados en la piedra. Por ejemplo, yo me acuerdo con Rosa y con Blanca, estuvimos unos días en el Wadi Yerat, también en Argelia, buscando restos, petroglifos, grabados, pinturas. Y un día llegamos a una losa que había en el suelo de casi o más de 2 metros de longitud, de altura, y había grabado con mucha nitidez un individuo, un ser con cabeza de perro o de chacal y una túnica larga. Claro, yo también me quedé sorprendido. Bueno, yo había visto ya muchas pinturas en las que aparecen individuos con cabeza de halcón o de águila o de perro o de rata. Bueno, pues siguiendo las investigaciones, yo me encuentro que en diferentes lugares del mundo no se conocían entre sí los testigos, hablaban de encuentros con una nave de la que habían salido unos seres, unos tripulantes, con cuerpo humano y con cabeza de águila o cabeza de chacal o de perro. Con lo cual dije, bueno, un momento. Tanto ese grabado del Wadi Yerat que vimos como la famosa mitología egipcia de seres, de dioses, ellos los consideraban, en el antiguo Egipto los consideraban dioses, el cuerpo humano y cabeza de animal, de perro, de halcón, de águila, etc. Digo, a ver si es que esa mitología está basada en una realidad. De la misma manera que yo he podido investigar casos hoy, en el siglo XX, de individuos, tripulantes, que salen de la nave, que los ven los testigos con toda claridad y son extraños seres humanos, con cabezas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, así fui continuando la investigación, me encontré también con otros casos que reafirman esta idea de que la mitología y las leyendas antiguas habría que tomarlas con mucha más precaución y que no son simplemente fantasías de los antiguos, ¿no? Me encontré con
gente que había visto centauros y gente que había visto sirenos. El último caso, el de los sirenos, fue en aguas de Marruecos, un pesquero que sale a faenar y, bueno, a plena luz del día se encuentran con lo que ellos consideran un pez. Y uno de los pescadores agarra un bichero, que es una especie de arpón curvado, para capturarlo. Y cuando intenta capturarlo, el supuesto pez se pone de pie en el agua y aparece un individuo con el pelo largo, brazos y desde la cintura hasta la cabeza 3 metros. Me decían que se les quedó mirando a 4 metros, 3, 5 metros, no más, con una mirada muy intensa. Los pobres pescadores se cagaron vivos allí, hablando en plata. Y en un momento determinado, al cabo de 2, 3 minutos, ese ser, esa criatura, se sumergió en la mar y vieron una cola de pez de unos 7 metros. Cuando estos hombres llegaron a puerto, a los pescadores, a la gente que estaban en los pueblecitos de allí, contaron lo que les había pasado, ¿no? Y los pescadores, los marroquíes, les dijeron, bueno, lo tenéis bien merecido porque estabais pescando en sus caladeros y ahí no se debe pescar. Bueno, este testimonio de estas 5 personas para mí me merece toda fiabilidad porque no tenía ningún sentido inventar esa historia, no tenía ningún sentido pasar miedo y que además coincidieran todos, ¿no?, en esa versión. Bueno, una gota más en el maravilloso universo de lo que no conocemos, ¿eh? Y en Mis primos pues aparece, aparte de toda esta historia de tripulantes y seres y civilizaciones, muchísimas civilizaciones en la antigüedad, casos actuales o del siglo XX, encuentros sobre todo, que es lo que a mí más me interesa, con los tripulantes, casos espectaculares donde no cabe la posibilidad casi de la duda. Sí cabe la duda, pero es muy complicado. Yo recuerdo un caso en el norte de Chile, el desierto de Atacama. Eso lo protagonizó un ingeniero que le ordenan ir a inspeccionar los terrenos al norte de Chile para la construcción de un aeropuerto. Y cuando iba con un militar que iba de chofer, deciden pararse en una venta en la carretera y se encuentran con una india que está llorando amargamente. Pregunta, el ingeniero pregunta qué es lo que le pasa a la mujer y le dice que su hijo está muy enfermo, vive muy cerca de allí, en un valle, y cree que podría ser apendicitis. Entonces el ingeniero, sin dudarlo, monta a la mujer en el vehículo, bajan al lugar, al caserío aquel, y cuando llegan se encuentran que el niño está perfectamente. Y el padre, que está allí con él, le dice, no, han venido los Kripkas y lo han curado. Claro, el ingeniero pregunta, ¿quiénes son los Kripkas? Los Kripkas es la manera de definir entre aquella gente indígena a unos seres muy altos que vienen en unos cilindros luminosos, silenciosos y metálicos a buscar un producto que se da en uno de los ríos en determinadas épocas del año. Y a cambio de dejarles tomar ese barro extraño que les interesa a estas civilizaciones, han curado al niño y curan, y se enteró el ingeniero, han curado a mucha gente en esa zona. Cuando el ingeniero medio creyó la historia, examinó el vientre del niño, no había ninguna cicatriz, o al menos él no la percibió, pero por si acaso decide montar al niño con la madre en el vehículo y llevárselo al primer hospital de la zona. Cuando llegan allí, el médico, por resumirles un poco la película,
le hacen todas las pruebas habidas y por haber. Efectivamente, el niño no tiene apéndice y hay una pequeña cicatriz finísima, imposible de efectuar con bisturí, ni siquiera con láser. Le hacen, repito, todas las pruebas y se llega a la conclusión de que al niño le acaban de extirpar el apéndice. Con lo cual, al ingeniero le ratifica lo que le estaban contando la familia, ¿no? La mujer y el señor. Y de la misma manera que curan a gente, a humanos, en este libro hay un capítulo destinado a las agresiones sin justificación. Yo al principio, cuando empecé a investigar en el año 72, no en el 75, me encontré con que, bueno, pues que había una corriente entre los seguidores del tema OVNI que hablaban de hermanos del cosmos maravillosos que venían, eran guías y venían a ayudarnos, ¿no? Bueno, yo sí lo creí, hasta que en un momento determinado de las investigaciones me di cuenta de que también había civilizaciones que no actuaban de una manera tan generosa, y que sin justificación alguna podían acabar con la vida de los testigos. Y he podido reunir un buen número de casos. En los estudios que yo he hecho suponen el 52% de la totalidad que yo conozco, con lo cual le tengo que dar la razón que nunca se la di a Salvador Freixedo. Hay civilizaciones, no sabemos por qué. Él hablaba de que somos una granja. Hay civilizaciones que actúan de una manera despreciable. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y si quieren, luego en el coloquio les puedo contar algún ejemplo, algún caso concretísimo, para no alargarme más, porque lo que a mí verdaderamente me interesa, creo, es el coloquio, ¿no? Bueno, pues esto es Mis Primos, es un 251 casos que ponen de manifiesto, sin lugar a dudas, como ya lo habíamos visto en otros libros parecidos, que estamos siendo visitados, que son muchas civilizaciones las que nos visitan, que vienen de orígenes seguramente muy distintos, no solamente de nuestra galaxia, sino de otros lugares, de otras galaxias, de otras dimensiones, que es una de las teorías que ahora a mí me parece más viable, por el tema efectivamente de las distancias, aunque seguramente tienen sistemas de viaje que no tienen nada que ver con nuestros primitivos sistemas de viaje, a pesar de que consigamos velocidades muy altas. Bueno, pues eso es, como digo, Mis Primos, una recreación de todo el panorama del mundo, del fascinante mundo OVNI en todos los países o en todo el mundo, desde la más remota antigüedad. Y bueno, pues en futuros libros están terminados ya 6 sobre el tema OVNI, continuación de este. Lo siento mucho. Entonces, pues ahí expongo otras historias, otros casos, otras grandes preguntas, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué quieren? ¿Qué se supone que buscan? ¿Qué tecnología tienen? ¿Podemos siquiera aproximarnos a intuir qué tecnología es? Yo creo que esas preguntas tienen muy difícil respuesta, muy difícil. Yo recuerdo un caso en la ciudad de Córdoba, en Argentina. A este señor iba corriendo por el campo, aparece un objeto, una nave, descienden unos seres, lo introducen en la nave, y me contaba este señor que la nave se eleva y se va hacia la cordillera de los Andes. Y dice, yo pensé que nos estrellábamos contra la montaña, pero en el último instante, cuando pensaba que se iba a estrellar la nave contra las montañas, la montaña se abre y la nave entra en el interior. Y dice, allí había otras naves y mucha gente. Me llevan
a un sitio, a una sala, donde hay unas enormes pantallas y yo veo escenas de guerra. Y le dicen, eso es una guerra que se va a producir en 2 años aproximadamente y se llama Malvinas. Bueno, cuando el hombre Ricardo vuelve a su sitio, a su casa, está tan impresionado que lo dice, lo comenta, y los militares se enteran. Inmediatamente lo agarran y le preguntan, a ver, ¿usted es un espía inglés? Porque efectivamente estaban preparando una guerra. Les cuenta la verdad, pero no le creen, lo torturan y él sigue diciendo lo que le había pasado. ¿Cómo es posible que esa civilización o esas civilizaciones puedan controlar el tiempo? Nosotros no sabemos hacer eso todavía. ¿Cómo es posible que te puedan mostrar hoy lo que va a pasar dentro de 2 años? A nivel bélico, en este caso, ¿no? Bueno, pues de la misma manera que controlan el espacio, el tiempo, controlan el espacio, seguramente. Y hay infinidad de casos en los que las personas se ven en otros lugares, en otras situaciones completamente distintas. Yo recuerdo un alto ejecutivo que fue a visitar Egipto y entró en Abu Simbel. Visitó Abu Simbel, el templo y lo que hay allí, y de repente dice, yo no sé qué me pasó, perdí el sentido, el conocimiento, y me vi en otro lugar, enfrente de las pirámides, con una serie de naves de las que colgaban grandes bloques de piedra, que iban amontonando, colocando en las pirámides. Y de repente volví en sí. Entonces, claro, yo no dudo de la veracidad de este testimonio. No tenía sentido que un alto ejecutivo de una empresa me contara una historia que podía desprestigiarle. Bueno, a lo que voy es, ¿cómo es posible controlar, alterar, modificar lo que es el espacio? No tenemos esa tecnología, no sabemos cómo se hace. Bueno, ustedes saben que hace 200 años, pues a Napoleón seguramente no se le hubiera escapado Waterloo si hubiera tenido 5 móviles. Bueno, dicho esto, como el tema es muy largo y el tiempo es escaso, si les parece, podemos empezar a formular preguntas, las que quieran, sobre los temas que ustedes quieran. Pues tenemos micrófono, o sea que si quieren levanten la mano y así podemos pasar micrófonos. Bueno, muy buenas tardes, Juanjo, muchas gracias por todo. Tengo 2 preguntas. La primera es ¿por qué hablas de tecnología mágica y no solo de tecnología? Gracias, Laura. La segunda es ¿cuál de esos 6 libros que tienes escritos es en el de que tú escribes tus experiencias personales con esos seres? Bueno, a ver, en todos los libros sobre el tema OVNI yo procuro deslizar siempre algún tipo de anécdota o situaciones que me han podido suceder, ¿no? Pero, digamos, en donde se expresa mejor eso es en las memorias que ya están escritas, 4 volúmenes. Si lo llevo a saber no vengo, ¿eh? Son cuatro libros que, repito, ya están escritos. No sé cuándo se publicarán, porque los pobres de la editorial no dan abasto. Y bueno, pues yo les voy a explicar los títulos. Uno se titula Invierno en blanco, que es mi infancia. Otro es Primavera azul, que es la juventud. Otro es Tórrido verano. Y el último es Otoño de silencios.
hasta la muerte de Blanca. Ahí se cuentan muchas cosas. A mí me han pasado cosas muy raras, la verdad. Yo no sé si les pasará a ustedes, supongo que sí. Pero a mí me han pasado cosas que cuando las analizas un poco con la perspectiva del tiempo, pues o no tienen explicación o tienen la explicación de que mis primos están muy pendientes, y de una manera muy sutil controlan a todos los investigadores. Yo quiero creer que a todos los seres humanos. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Me llamo María Eugenia. En el 76 leí por primera vez su libro y ya quedé enganchada para siempre, con Caballo de Troya. Le quería preguntar, ¿cree que sus primos han venido en una época más que en otra a visitarnos? Quiero decir, ¿hay algún periodo en la antigüedad o que hayan dicho, nos interesa más bajar a la Tierra en este momento que en otro? Y si siguen con la misma frecuencia. Gracias. Bueno, yo creo, aquí hay un doble o triple problema. Yo creo que en la antigüedad los avistamientos, los encuentros eran muy numerosos, fundamentalmente porque el ser humano no tenía la capacidad destructiva que tiene hoy. Hoy es más complicado para ellos. Entonces, sigue habiendo muchos casos OVNI en el mundo, muchos. Lo que pasa es que los medios de comunicación, salvo las revistas especializadas o los programas de radio, etcétera, especializados, no se suelen hacer eco porque están, como ustedes saben, en otras guerras. Hay otras preocupaciones. Y además, en estos momentos, el ser humano tiene una capacidad destructiva importante. Y hay casos en los que, bueno, sobre todo los militares, han destruido algunas de estas naves. Yo recuerdo un caso de un portaaviones norteamericano que estaba al sur del Atlántico. Aparece a plena luz del día un objeto, una nave enorme, y los tipos del portaaviones piden permiso al Pentágono, o mejor dicho, preguntan qué debemos hacer. Está a la vista, lo está viendo el radar, destrúyanlo. Y dispararon y aparentemente lo destruyeron, lo pulverizaron. Y no es el primer caso, hay más casos. Y al revés también. Yo recuerdo un caso en Cuba. Esto lo supimos porque en Florida hay un sistema de detección de lo que hacen los cubanos a todos los niveles. Y entonces aparece una esfera que entra en las aguas jurisdiccionales cubanas. Salen 2 interceptores, 2 MiG, y entonces reciben la orden de disparar. Y cuando se disponía uno de ellos a disparar, el compañero, el otro piloto que iba en el otro avión, ve que el MiG se desintegra. Nunca supieron qué había pasado. No supieron si, se supone, claro, que el OVNI lo pulverizó, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Es decir, ahora sí tenemos una capacidad destructiva que les puede perjudicar y, por tanto, aparentemente los avistamientos son menores. Yo creo que en la antigüedad había muchos más. Bueno, y eran avistamientos que dieron lugar a religiones monoteístas y a muchas situaciones conocidas, ¿no? Hola, buenas tardes, Juanjo. Bueno, quiero pedirte disculpas porque yo te abordé en la Feria del Libro cuando escapaste por la parte de atrás y te di un presente para ti, para Blanca. En ese momento ya te cogieron los de Planeta y te llevaron en volandas y no pudimos tener tus palabras. Otro tema es con referente al libro que has escrito.
si todo esto tiene que ver con todos los 2 años que estamos padeciendo con el tema que no voy a mencionar porque nos pueden censurar, si tiene algo que ver los primos o es un plan general que, como dices, se va a llevar a cabo con peores consecuencias. Si es un ensayo general de algo más gordo que va a pasar. Ya sabes más o menos a lo que me refiero. Gracias. Un saludo. Como tú comprenderás, yo no lo puedo saber, no, ni nadie. Pero yo intuyo, por lo que veo, por lo que el año que viene cumplo 50 años en la investigación del fenómeno OVNI, que son muchos años, e investigando constantemente, salvo en los últimos 8 o 9 meses, por las razones que conocéis. Bueno, yo, de la misma manera, no sé, voy a hablar de esto con todo el respeto, porque supongo que puede haber personas creyentes aquí. De la misma manera que yo interpreto el Antiguo Testamento como el mejor libro de ovnis del mundo, donde Yahvé en realidad no es Dios, para mí, sino un equipo que adopta el nombre de Yahvé pues porque se hacen pasar por Dios. Pero claro, no era un Dios como yo entiendo que es el Padre Azul. Era un Dios sanguinario, machista, que defendía la esclavitud y que robó los terrenos y los territorios de más de 30 etnias en la llamada Tierra Prometida. No eran suyos esos territorios. Y Yahvé se los da al pueblo judío, que tampoco era judío. Abraham era de Irak, no lo olvidemos, Ur de Caldea. Entonces, yo creo que todo aquello formaba parte de un plan muy bien estudiado, en mi opinión, para crear una religión, un pueblo, un momento histórico, un lugar geográfico en el que poder recibir la llegada de Jesús de Nazaret. Fíjense lo que estoy diciendo. Bueno, pues de la misma manera que, según mis ideas, eso podría haber sido un plan perfectamente estructurado, ese plan ha podido seguir a lo largo de la humanidad para otras cuestiones, para otros objetivos. ¿Y eso qué significa? Pues significa que muchas de estas civilizaciones, si no todas, están involucradas en el desarrollo de ese gigantesco plan para este planeta, que no sabemos dónde va a terminar. Es decir, yo no creo que cuando se les ve recogiendo muestras del terreno a los tripulantes de estas naves, cuando se les ve llevándose ganado, etcétera, etcétera, yo creo que todo eso no es más que teatro, porque no necesitan llevarse muestras de hierba, ni de plantas, ni de nada, pero sí para concienciar a la humanidad de algo, para hacerles sensibles a algo, de acuerdo a ese plan que yo desconozco y de que les estoy un poco exhibiendo, ¿no? Entonces, todos los casos que yo creo y que conozco del fenómeno OVNI son programados, no son casualidad. Es decir, cuando alguien ve una nave en no sé dónde o le persigue en la moto, no, eso está absolutamente diseñado, pero no lo entendemos y yo no lo comprendo, se me escapa. Pero yo creo que va por ahí la historia, ¿no? Es decir, hay un gigantesco plan dibujado y trazado para este mundo, como supongo que los habrá para otros planetas parecidos. Hola, buenas tardes. Hola. De Montesinos, No te oigo. perdón, mi nombre es Lilian Montesinos, soy de Lima, Perú, muy encantada de conocerlo. Yo quería preguntar, me encanta muchísimo el libro de Estoy Bien, tengo experiencias personales relacionadas con ese libro, me encanta. Y una pregunta es si
¿qué cree o qué opinión tiene usted sobre si los primos realmente son nuestros guías espirituales, si podemos considerarlos así, ¿no? Por ejemplo, por el tema de los contactados, que vienen con mensajes, siempre de paz. Y bueno, pues como dice usted, hay otro tipo de civilizaciones que vienen y nos atacan, ¿no? Digo, pues hacen tipo cosas de experimentos y todo eso. Bueno, vamos a ver, yo en estos momentos creo que los contactados, casi todos o todos, son gente que están siendo objeto de una manipulación por parte de ellos, por parte de estas civilizaciones, que aparentemente, efectivamente, los meten en las naves o les dan mensajes, etcétera, etcétera. Sí, eso es correcto, eso es cierto, es verdad, por supuesto, eso lo creo. Pero la intencionalidad de esas civilizaciones al trasladar mensajes a las personas es lo que a mí me hace dudar. ¿Por qué? Casi todos los mensajes son distintos, incluso contradictorios, incluso opuestos. ¿Por qué? Pues no lo sé. Y forma parte seguramente de un teatro. Volvemos al tema de antes. Creo, es una hipótesis, por supuesto. Habría que colocarse delante de mis primos y decirle, bueno, vamos a ver, ¿y esto qué pasa? Ustedes raptan a no sé quién, lo contactan, le dan una serie de mensajes, pero es que esto, el mensaje que le están dando ustedes a Enrique Castillo, uno de los contactados más famosos, y el contactado de no sé dónde, en Perú, muchas veces se contradicen. ¿Qué es esto? Bueno, miren, yo creo hasta tal punto en esta filosofía, en esta idea, en esta hipótesis, que entiendo y considero, primero, Moisés fue un contactado. Le dieron unas pautas, unos mandamientos, etcétera, etcétera, para que empezara a fructificar lo que ellos necesitaban, que era una religión, la religión judaica. Mahoma fue otro contactado. Se le apareció no sé quién y le empezó a dictar no sé qué, que luego dio lugar al Corán. ¿Pero qué necesidad había? Pues seguramente obedece a ese plan general que se nos escapa, donde es necesaria que durante una época histórica en el mundo haya varias religiones, una de ellas incluso con fanáticos que asesinan, que también lo han hecho los cristianos. Porque si ustedes analizan la Santa Inquisición, de santa tenía muy poco, 120.000 muertos que yo sepa. Y otras religiones exactamente igual. Entonces, dudo mucho de los contactados, de verdad, lo dudo. Y al principio, yo prácticamente no empecé con eso, pero casi. Yo me fui a Perú por orden del periódico a estudiar el famoso IPRI con Carlos Paz y todos aquellos, los hijos, y quedé sorprendido cuando yo mismo vi en el desierto, en Chilca, 2 objetos. Pero eso no quiere decir que los mensajes de esos contactados sean auténticos. Eso es lo que me gustaría precisar bien. Los encuentros pueden ser ciertos, son reales, los meten en las naves, etcétera, etcétera, pero los mensajes que pueden darles pueden estar contaminados, con una intencionalidad. Hola Juanjo, ¿qué tal? Soy Luis, aquí. Quería preguntarle, digamos, hacer 2 preguntas en una acerca de este libro que escribió hace 36 años, La rebelión de Lucifer. Quería preguntarle acerca de la distribución del universo que habla en el libro. Preguntarle también si tiene preparada ya la segunda parte, si le dejan.
Bueno, aquí. Y luego también acerca de ese libro, la segunda pregunta es acerca de lo que viene después de Gog, de Orgadol. Si tiene... Bueno, la mascarilla. Quería preguntarle acerca de Orgadol, lo que viene después de Gog, si tiene algo que ver con la rebelión de Lucifer, con la segunda parte, o con el juicio de Luzbel, si está relacionado. Ojalá supiera algo, pero si es que no sé nada. Es decir, cuanto más investigo, menos sé. Yo, por lo que sé, por las informaciones que he recibido, el amigo Luzbel, que no es lo que nos cuentan, la religión, no tiene nada que ver. Mire usted, lo que hay que hacer, si se puede, huir de las religiones, de todas, huir. La Iglesia Católica te dice, no, es que Luzbel quiso ser como Dios. A ver, vamos por partes. Si era un ser perfecto o casi perfecto, si era un ser espiritual, si era un príncipe no material, ¿cómo va a querer ser como Dios? Es un poco estúpido, ¿no? Por tanto, la razón por la que se pudo revelar tendría que ser otra. Y bueno, probablemente lo que hizo fue preguntar, ¿por qué el ser humano desde aquí en la Tierra tiene que consumir un tiempo tan largo para llegar supuestamente al paraíso? ¿No es mejor hacerlo más corto? Entonces, hay una cosa que a mí me deja perplejo, y es que, por lo visto, en el cielo no hay democracia. Importantísimo. Y eso no gustó. Y lo apartaron. Entonces, en el momento que se le juzgue, dicen, la Tierra, entre otros planetas que se pusieron de acuerdo o que apoyaron a Luzbel, serán liberados de una situación calamitosa en la que estamos incomunicados y en una situación terrible que todos conocemos. Bueno, esa es la historia que a mí me llega y que me cuadra más que la otra, de que alguien de repente en los cielos haga preguntas, pero claro, son preguntas incómodas por lo visto. Yo, si alguna vez le veo a Luzbel, le voy a dar la mano. Buenos días. Buenos días, me llamo Félix y tengo dos preguntas. La primera, de acuerdo. La primera es respecto al tema de la religión, porque las últimas interpretaciones sobre las pinturas rupestres, simplemente de animales, solo animales de bisontes o caballos, lo refieren a la religión, a que probablemente los pueblos de las cavernas adorasen a estos animales. ¿Cómo encaja esto con la llegada de extraterrestres? Y la segunda, o cómo encaja en esta perspectiva. Y la segunda pregunta es sobre las divinidades mitad hombre, mitad animal, figuras antropomorfas con cabeza de otros animales. Es si alguna de estas divinidades tenía la cabeza de un animal no presente en la región. No presente en la región, de algún animal que no pudiese conocer ese pueblo. Gracias. Bueno, vamos a ver. Yo no entiendo mucho de zoología ni de genética, ¿no? Pero no veo extraño que uno pueda tener un cerebro y un aspecto físico de chacal, por ejemplo, o de halcón. No veo por qué haya... Mire usted, en la fauna de nuestro planeta uno se encuentra con seres muy diferentes. Una jibia, en vez de sangre, tiene cobre y no tiene nada que ver con un águila. Y, sin embargo, existen, coexisten, y así podríamos estar hasta el infinito. Por tanto,
a la hora de crear vida, se puede crear una gama infinita de variedades, infinita. De hecho, los tripulantes que se han visto a cientos, son muy distintos, con diferencias físicas muy notables. Altura, cráneo, un solo ojo, acuérdense de Polifemo. A ver si es que resulta, como volvemos a lo de antes, a ver si resulta que la mitología no es tal, ¿eh? Y hay infinidad de seres, en un 80% de aspecto humano, pero un 20% que no lo son. No veo que tenga que repugnarnos que haya vida inteligente con un aspecto físico distinto. Buenas tardes, Juanjo. Sobre nuestros primos, hay algunos que pertenecen a civilizaciones más avanzadas que la nuestra y en otros, según sus libros, son divinidades, son ángeles, arcángeles, como los que aparecen que van a reconfortar a Jesús en caballo de Troya. ¿Ha podido distinguir? ¿Me escucha? A ver, decía que dentro de nuestros primos hay algunos que son civilizaciones más avanzadas y otros se podrían considerar como divinidades, como ángeles, arcángeles, que en sus libros son los que, por ejemplo, consuelan a Jesús en los caballos de Troya. ¿Ha podido distinguir aquellas divinidades dentro de esos visitantes? Y luego otra cosita más. ¿Cree que nuestros primos podrían hacer algo con Gog? Gracias. Mire, ojalá esté equivocado. De verdad, lo he repetido muchísimas veces. Ojalá el tema de Gog sea falso, y yo esté en un error. Sería un error que celebraría con champán. Porque si es verdad, la aproximación de la caída de ese meteorito de 24 kilómetros de longitud, el doble prácticamente que el Everest, provocaría una catástrofe en 48 horas de 1.200 millones de muertos. Con lo cual, la pandemia que estamos todavía padeciendo y en los últimos coletazos, seguramente pues es un juego de niños, es un ensayo para algo terrible. Si eso fuera verdad, no solamente sería una catástrofe por el impacto en el Atlántico, sino que el cráter que provocaría en la mar sería de tal magnitud que el magma quedaría desplazado hacia los antípodas, en este caso Nueva Zelanda, provocando la erupción simultánea de todo el arco volcánico, que son unos 90 volcanes. ¿Y eso qué significa? Bueno, ustedes lo están viendo estos días, lamentablemente, en la televisión. Eso significaría el cubrimiento de la Tierra con ceniza durante 9 años, aproximadamente. Descenso de las temperaturas, desaparición de la agricultura, de la ganadería, caos, no habría teléfonos móviles, no habría electricidad, etcétera, etcétera. Y no habría orden, con lo cual, sálvese quien pueda. Por eso digo que ojalá esté equivocado, ojalá sea un error y punto. Juanjo, buenas tardes. No les oigo bien. Perdón. No les oigo bien. Adelante. Buenas tardes, soy Raquel. Quería preguntarte, bueno, en el diario de Eliseo, Jesús de Nazaret habla de otras civilizaciones con cabeza de perro, cabeza de rata, y le dice: he prometido al Padre llevar estas civilizaciones también, son ovejas de mi rebaño, y le he prometido al Padre que las llevaré unificándolas. Es que si no, no te ¿ahora ya? ¿Se me oye? No. No. ¿Ahora mejor? Sí. Vale, gracias. Que comentaba que en el diario de Eliseo Jesús habla también de que hay otras ovejas que ha prometido al Padre llevarlas al mismo rebaño. Esos tienen cabeza de chacal, hay seres con cabeza de perro,
incluso no respiradores. Entonces quizá pienso que a lo mejor los seres que nos están visitando, que no están, digamos, en la luz, esos que de alguna forma, digamos, que pueden matar a otros seres humanos o están absorbiendo sangre de ganado, quizás pueden ser esas civilizaciones que a lo mejor todavía no están en luz y que Jesús ha prometido unificar dentro de su universo local. Es una hipótesis, no lo sé, la verdad. O sea, yo intuyo que estas civilizaciones son conocidas entre ellos, tienen una normativa de prohibición para no intervenir, no pueden intervenir de la misma manera que nosotros metimos la pata en la conquista de América, o los ingleses, o los franceses, o los belgas. Y esa es la razón por la que no hay un contacto público, y oficial y duradero, porque está prohibido seguramente. Y antes se me olvidó responder a si mis primos podían detener a Gog. Supongo que sí, pero si está o forma parte de ese plan general, no lo van a hacer. Si eso fuera verdad, insisto de verdad, si eso fuera cierto, después de Gog viene algo absolutamente maravilloso. Más preguntas. Hola. ¿Me escuchas? Sí. Me llamo Miguel. Tengo una pregunta sencilla, es sobre mis primos. ¿Tú crees que están viviendo con nosotros, ya sea voluntariamente o porque les hayan pillado, entre comillas, y les tengan prisioneros? Gracias. Sí, yo creo que es muy posible. Ese asunto lo solemos simplificar con la palabra infiltrados. Y bueno, yo he tenido ocasión de investigar varios casos, uno de ellos la famosa Ricky, y otros más. Es decir, hay un caso en Sudáfrica que a mí me impactó mucho, otro en México, donde supuestamente los testigos que conocen a estas personas, esas personas les dicen que no son de aquí y además se lo demuestran. Uno de ellos, metiendo en la fábrica donde trabajaba con el testigo, metiendo el brazo en un tanque de ácido sulfúrico durante 2 o 3 minutos. Y cuando lo saca está bien, está perfecto. Que yo sepa, meter el brazo en ácido sulfúrico significa perder el brazo, casi seguro. Y el de Sudáfrica, pues este hombre le reveló que no era de aquí, que venía en una nave. El hombre no lo creyó y un día se lo llevó a pescar a un sitio de la costa sudafricana. Llevaba un maletín, lo abrió, era un transmisor de radio, se puso a hablar en una lengua que no entendía el testigo y apareció un objeto en el cielo. Entonces este señor, por el micro, empezó a decirle que subiera o que bajara, que fuera a la izquierda o a la derecha, y el objeto hacía exactamente lo que le pedía este señor. En un momento determinado, él le dice que se marcha, que se aleja, le acompaña a una playa y ve cómo desciende una nave y este hombre se cambia de ropa, se pone un mono muy ajustado, entra en la nave y se va. Bueno, son 3 ejemplos de los muchos que hay. Y yo creo que es perfectamente posible, para la tecnología que estos seres tienen, es perfectamente viable que puedan adoptar el aspecto físico humano para mezclarse en la sociedad, que es la mejor forma de investigar la sociedad o dirigirla. Con lo cual, imagínense ustedes a dónde nos llevaría el tema. Algunos dirigentes en la historia fueron lo que creemos que fueron. Me viene ahora a la mente, para que vean ustedes, creo yo, cómo nos manipulan en todos los sentidos. En el siglo XIV, ustedes recordarán que hubo una peste negra terrible en Europa. Murieron muchas personas. Bueno, los testimonios que aparecen en muchos de los relatos de Centro Europa te dicen que de repente veían una niebla muy espesa y muy baja, de 2-3 metros de altura. En el interior de dichas nieblas se veían unas luces que se movían constantemente. Cuando esa niebla pasaba sobre un pueblo o sobre una ciudad,
ahí aparecía la peste negra y moría muchísima gente. ¿A dónde te lleva eso? Pues a pensar que la peste negra estaba provocada. Y me pregunto, ¿y cuántas más epidemias y enfermedades han podido ser provocadas por ellos? Muchísimas, supongo. La última pregunta, la última. Hola, Juanjo, soy María. Quería preguntarte si, en principio, nuestros primos vienen de buen rollito, ¿por qué esa manía de los gobiernos de ocultarlo? De no abrir hasta muy pasado el tiempo todo lo que tienen sobre ellos, toda esa información. Gracias. Bueno, lo hemos hablado muchas veces en otros coloquios, ¿no? No hay que confundir los gobiernos con los militares. Es muy importante. Normalmente los gobiernos no tienen ni idea o muy poca idea de lo que está pasando con el fenómeno OVNI. Sí, los militares. Los militares de casi todo el mundo están perfectamente o muy bien informados. Tienen pruebas, tienen naves estrelladas, tienen muchas pruebas, fotografías, vídeos, testimonios, radares, lo que ustedes quieran. ¿Por qué no lo abren? ¿Por qué no abren los archivos? ¿Por qué no declaran, en vez de decir hace muy poco tiempo el Pentágono que sí, que los pilotos de la Navy habían visto y habían filmado una serie de objetos y luego resulta que el Pentágono dice, no, bueno, eran fantasmas electrónicos? En vez de decir eso, ¿por qué no abren Roswell? ¿Por qué no sacan la nave que se estrelló en Nuevo México, en Estados Unidos, y a las criaturas que que iban en ese objeto, en esa nave, ¿no? Pues mire, porque no les interesa, sencillamente. Es decir, y mantendrán el secreto hasta que puedan, que puede ser siempre. No les interesa porque sería, primero, reconocer que han estado mintiendo durante muchos años. Segundo, habría que revisarlo todo. Si ellos descubren, manifiestan, ponen delante de las cámaras de televisión lo que ellos tienen, conocen y saben, la sociedad se dividiría inmediatamente. Nosotros nos dividiríamos entre los que defenderíamos pues el contacto con esas civilizaciones y los que no. Por problemas religiosos, por problemas económicos, sanitarios, en fin, lo que ustedes quieran. Pero provocaría una situación importantísima de caos, lo cual no justifica que lo oculten, no lo justifica, pero yo lo entiendo. Bueno, pues ha sido un placer de nuevo estar con ustedes y, bueno, espero que podamos algún día volver a vernos. Gracias.